Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Versículos del 12 al 26. Nombre de los apóstoles. Versos 12 al 14. Toma Pedro la palabra, y hace ver la necesidad que había de sustituir uno en lugar del traidor Judas. Versos 15 al 20. Oran al Señor, y echando suertes sobre dos, cae esta sobre San Matías. Versos 21 al 26. 12. Entonces volviéronse a Jerusalén desde el monte llamado del Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. 13. Y cuando entraron, subieron al cenáculo, en donde moraban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el celoso y Judas hermano de Santiago. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María Madre de Jesús y con sus hermanos. 15. En aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, eran los que estaban allí juntos como unos 120 hombres, dijo. 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que fue el caudillo de aquellos, que prendieron a Jesús. 17. El que era contado con nosotros, y había tenido suerte en este ministerio. 18. Este pues poseyó un campo del precio de la iniquidad, y habiéndose ahorcado reventó por medio, y derramáronse todas sus entrañas. 19. Y se hizo esto notorio a todos los moradores de Jerusalén, así que fue llamado aquel campo en su propia lengua Aceldama, que quiere decir, campo de sangre. 20. Porque escrito está en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta la habitación de ellos, y no haya quien more en ella, y reciba otro su obispado. 21. Conviene pues que de estos varones, que han estado en nuestra compañía todo el tiempo, que entró y salió con nosotros el Señor Jesús. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que se subió de entre nosotros al cielo, que uno sea testigo con nosotros de su resurrección. 23. Y señalaron a dos, a José, que era llamado Barsabás, y tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. 24. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos de estos dos cuál has escogido. 25. Para que tome el lugar de este ministerio y apostolado, del cual por su prevaricación cayó Judas para ir a su lugar. 26. Y pusiéronles las suertes y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Comentarios. 12. Entonces volviéronse a Jerusalén desde el monte llamado del Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. 1. Lo que se puede caminar en día de sábado, o una grande milla, que equivalía a 1000 pasos geométricos, según la opinión de los judíos. Otros extienden esta distancia a 1500 pasos geométricos. 13. Y cuando entraron, subieron al cenáculo. 1. En la parte superior de la casa donde los hebreos, e igualmente los romanos, tenían espaciosas salas para celebrar sus convites. Santiago, 2, de Alfeo. 2. Hijo de Alfeo. Este genitivo de los orientales denota unas veces hijo, otras hermano. Judas, hermano de Santiago. 3. Hermano de Santiago el menor. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. 1. Texto griego, kaideesei, y ruegos. Y con sus hermanos. 2. Los parientes del Señor. 15. En aquellos días levantándose Pedro en medio de los hermanos. 1. Texto griego. Ton matseton. Discípulos. Eran los que estaban allí juntos como, 2, unos 120 hombres, dijo. 2. El primado que Cristo concedió a San Pedro, se reconoce muy bien en esta ocasión.
Los hijos de Zebedeo habían pretendido antes los primeros asientos, mas ahora no se oponen a San Pedro, como que estaban ya más iluminados y libres de aquellos afectos humanos que los trastornaban. San Juan Crisóstomo. Homilía tercera a los Hechos de los Apóstoles. 17. El que era contado con nosotros, y había tenido suerte en este ministerio. 1. Los apóstoles no tuvieron aquella dignidad por algún mérito suyo, ni por derecho de sucesión, como los sacerdotes de Aarón, sino por pura gracia y dignación de Dios. Por esto se dice suerte. 18. Este pues poseyó un campo del precio de la iniquidad. 1. Porque aunque él, por sí, no le adquirió, ni compró, pero restituyó el dinero que había recibido por su traición y alevosía, y con él se compró un campo, como queda notado en el Evangelio de San Mateo capítulo 27, versos 7 y 10. Y habiéndose ahorcado. 2. Tal fue el efecto visible en este mundo de la justicia divina con este apóstata. La palabra griega preenees significa el que tiene la cara baja e inclinada hacia tierra, que es la postura regular de un ahorcado. Algunos quieren que se precipitase o despeñase, pero San Mateo dice que se ahorcó, y lo mismo se declara en este texto. 19. Y se hizo esto notorio a todos los moradores de Jerusalén, así que fue llamado aquel campo en su propia lengua Aceldama, que quiere decir, campo de sangre. 1. Campo que fue comprado por el precio que entregaron a Judas por la venta que hizo de Jesucristo para que le quitasen la vida, y campo también de sangre, porque en él se ahorcó Judas. 20. Porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta la habitación de ellos, y no haya quien more en ella, y reciba a otro su obispado. 1. Salmo 68, 26. Lo que David dijo de sus perseguidores, tocaba en sentido profético a todos los judíos, que por haber cometido el más enorme de todos los delitos en la persona de Jesucristo, merecieron ser arrojados de su ciudad, que era Jerusalén, y reducidos a la última desolación, pero más en particular miraba a Judas, que era el más culpado de todos. Y por esto San Pedro le aplica también aquellas palabras del Salmo 108, 8. Y que otro tome su obispado, las cuales están asimismo apropiadas a él. 21. Conviene pues que de estos varones. 1. Esto es la administración y encargo de predicar la palabra de Dios. Que han estado en nuestra compañía todo el tiempo, que entró y salió. 2. Con nosotros el Señor Jesús. 2. Es una expresión hebrea, quiere decir, vivió y conversó con nosotros. 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que se subió de entre nosotros al cielo, que uno sea testigo con nosotros de su resurrección. 1. Haciendo aquí mención del principal artículo de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, comprende también todos los otros. 23. Y señalaron a 2, a José, que era llamado Barsabás. 1. Quiere decir, hijo de juramento o de reposo. 25. Para que tome el lugar de este ministerio y apostolado, del cual por su prevaricación cayó Judas para ir a su lugar. 1. Al infierno, que es la morada eterna de los malos. El traidor alevoso de un Dios encarnado no podía ser admitido en el cielo, ni pudo sostenerle la tierra, y así su propio lugar, o el lugar que le convenía era el infierno. San Bernardo, sermón octavo sobre el Salmo 90. 26. Y pusiéronles las suertes, 1, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. 1. Dios, según la Escritura, es el que gobierna las suertes de todos. Muchos ejemplares hay en la historia santa, que muestran claramente, que cuando se trata de consultar y saber la voluntad de Dios, se puede legítimamente emplear la suerte, cuando no hay otro medio para poderla conocer. Lo que ejecutaron aquí los apóstoles puede servir de regla para semejantes casos. Se proponen 2 sujetos en quienes, según el juicio de todos, concurren las calidades necesarias para ser elevados al apostolado. El mérito era igual en entrambos, y así no quedaba arbitrio a los apóstoles para poder discernir sobre cuál de los dos debía recaer la elección de Dios. Para asegurarse de esta acudieron primeramente a la oración, y enseguida se valen de la suerte, como que sabían que ésta no es guiada por el acaso, sino por la voluntad y como por la mano de Dios.
En todo esto dejaron a la posteridad un notable documento para que en la elección de los ministros de la Iglesia solamente se atienda al mérito, y se consulte a Dios, olvidando enteramente cualquier respeto humano.